sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar a la predicación de la palabra del Señor. Creo que estamos preparados para recibirla. Nos disponemos después de este tiempo tan hermoso. El miedo no fue planeado por Dios para el hombre. Antes de la creación no existía el miedo. En el huerto no existía el miedo hasta que Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, les entró el miedo. Sintieron por primera vez esa sensación de miedo y se escondieron de Dios, dice la palabra. Y luego, pues, el miedo, como todos los otros males, se extendió a toda la humanidad. Y los seres humanos, entonces, pues, experimentamos miedo desde entonces. Distintos tipos de miedos. El ser humano más o menos se fue acostumbrando a sentir ese sentimiento tan feo, porque a nadie le gusta tener miedo. A nadie. Nosotros recordamos quizá alguna etapa de nuestra vida, tal vez cuando estábamos pequeños, cuando éramos niños o adolescentes y a algo le teníamos miedo. Algunos teníamos miedo, por ejemplo, a la oscuridad en la noche y a veces salir. Yo me recuerdo una ocasión, eso se quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Las casas de hace muchos años, pues a veces uno tenía que salir de la habitación para ir a otro ambiente. Y a mí me daba miedo salir de noche. Y ya estaba algo grandecito. Entonces, parte del miedo, ¿no? El miedo parte de la vida del ser humano. Y es interesante ver que existen 4 tipos de miedos clasificados por la conducta, por la ciencia. Y el miedo, los miedos que quedaron, por ejemplo, el primer miedo, consiste en un miedo que se le llama de preservación por instinto. Cuando hay un peligro real para el ser humano, un incendio, por ejemplo, tenemos miedo y todo nuestro cuerpo comienza a reaccionar para huir, para alejarnos del miedo. Cuando hay posibilidad de una agresión hacia nuestra vida, tenemos miedo. Aunque pongamos cara de valientes, pero tenemos miedo. Y en un momento dado, entonces, evitamos esas situaciones. Cuando uno se encuentra de repente con un perro muy bravo, uno le da cierta sensación. Uno puede decir, yo soy prudente, pero realmente hay un poquito miedito, ¿verdad? A los perros bravos. Situaciones un poco complejas cuando alguien se queda adentro de un ascensor y se va la luz y se queda parado el ascensor, reaccionamos con miedo. Es el miedo que se le llama normal ante situaciones de peligro. Pero también existe el miedo que sentimos cuando ya no tenemos control de las situaciones diferentes. La situación familiar,
o la situación financiera, o la situación del clima, o la situación del tránsito, por ejemplo. Cuando ya no controlamos ciertas cuestiones, entonces entra el miedo. El ser humano, cuando tiene cierta certeza y cierta seguridad, no tiene miedo. Dice, no, estamos bien. Mientras está en su zona de confort, mientras está seguro, humanamente hablando, no hay miedo. Pero, ¿qué pasa cuando repentinamente, dado el caso, a alguno de ustedes quizá le pasó con algunos familiares, que en medio de la pandemia, cuando comenzó, muchos se quedaron varados en otros países y no podían viajar de un lado para otro, y ese miedo y hasta angustia de tener un ser querido lejos, y como no tenemos control, lo que tenemos que hacer es esperar. Cosas que no podemos tener el control. Por ejemplo, también una enfermedad que se complica y que ya no hay un pronóstico muy bueno en los médicos y perdemos el control, porque mientras le dicen a uno, mire, todo está bien, todo va bien, y además hay con qué pagar, pues uno no tiene mucho miedo, pero el asunto, si se complica de un ser querido y le dice, mire, ya no podemos hacer mucho, entonces el miedo puede aparecer. Es cuando ya no tenemos control, o algo repentino, una inundación, por ejemplo, o cualquier otra cuestión repentina que ya no tenemos control. Tan solo por el hecho de que cuando hay un accidente en la carretera y se para todo, tal vez no nos entra miedo, sino nos entra un poco de desesperación, porque ya no tenemos control sobre eso. Quisiéramos volar, quisiéramos hacerlo, pero no podemos, ahí tenemos que quedarnos. Ahora bien, hay otra tercera clase de miedo, que es el miedo fobia. Pues de hecho la palabra miedo en el griego es fobia, sí, pero ahora ya se tipifica fobia a ciertos miedos que tienen las personas o tenemos las personas, a ciertas circunstancias, personas, animales, objetos, que para muchas personas u otras personas no son tan razonables, pero para las personas sí tienen miedo. Y eso se llaman fobias. Las más comunes que experimentamos los seres humanos o algunos seres humanos es miedo a las alturas, por ejemplo. Cuando alguien se sube o lo suben a un lugar o a un piso muy, muy, muy alto, un edificio muy alto, tiene miedo. El miedo a los lugares abiertos, hay personas que tienen lo que se llama agorafobia, ¿verdad? Cuando ven un espacio muy, muy abiertos, pues les tienen miedo y les entra angustia. O al revés, en lugares muy, muy encerrados hay personas que les da miedo. Entonces, eso se llama claustrofobia. Esas fobias son más comunes. Y sabe, dentro de las más comunes hay otro miedo que incluso se le llama el pánico escénico. Es el miedo a hablar en público. Es el miedo a hablar en público. Muchísimas personas, si se les pide que hablen en el público, se paralizan. Les da miedo. Yo sé que la mayoría, tal vez el hablar fuera del público no le da miedo, le encanta hablar, le gusta hablar, pero ya en público es otra historia, ¿verdad? Pero también hay fobias raras. La vez pasada estuve leyendo algo, investigando un poquitito, y han clasificado casi 800 clases de fobias, y fobias raras, extrañas. Hay personas que le tienen miedo a las flores, no pueden ver las flores. Parece raro, ¿verdad? Pero hay personas que tienen miedo a las flores. Hay personas que le tienen miedo a los peces, les da pánico. Hay mujeres que son muy valientes para muchas situaciones, para enfrentar muchas cosas, pero si ven un ratón, olvídense, no sé por qué la mayoría, pero les da miedo, se suben a la cama, brincan. Ellas pueden enfrentar al marido, pueden enfrentar al vecino, pero a un ratón les da miedo. Y yo conozco una persona, bueno, y es varón, una persona muy alta, fornida, hace ejercicio, levanta pesas, pero si ve una araña, se paraliza, le entra pánico.
ve una araña, y aunque sea chiquita. Y así sucede pues con las cucarachas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay quienes tienen miedos, esas fobias. Esos miedos que solo a algunos les puede pasar. Otros leía que tienen miedo a casarse. Bueno, ahí quizá tengan un poco de razón, pero bueno, pero tienen miedo a casarse, de veras, miedo. Y le pasa más a los varones. Así que, hermanas, si ustedes ven que alguien, jovencitas, ven a algunos que no se quieren casar, es porque a veces tienen realmente miedo. Es como fobia. Tienen miedo. Miedo a casarse. Bueno, ya no digamos miedo al agua, miedo al fuego, miedo a los vientos, a los ruidos, etcétera, etcétera. Ahora, existe el cuarto tipo de miedo, que es el miedo irreal. Es el miedo que entra a la mente y al corazón de la persona de cosas que todavía no han sucedido, pero ella cree que van a suceder. Entonces, tienen miedo. Y ese miedo puede entrar a angustia. Están pensando y pensando y pensando. Es un miedo irreal, pero muchas personas lo viven. Bendito sea el Señor, que la Biblia, la palabra del Señor, siempre tiene respuesta a todos los problemas de esta vida. Y tiene respuesta para ver cómo podemos enfrentar los miedos. Porque aquí todos hemos tenido miedos y a veces tenemos miedo a algunas cuestiones. Y aunque sea con un poco de miedo, hay que hacer las cosas. Pero la Biblia nos enseña cómo enfrentar los miedos. Yo no sé si la mayoría aquí serán miedosos o son muy valientes. Todos tenemos nuestros miedos, ¿verdad? Así es. Hay personas que solo ven, ahorita que vi al doctor Jorge acá, bienvenido de Cobán, ahora está aquí. Bendito sea. Hay quienes tienen miedo, solo al ver a un doctor y le ven la bata, entran en pánico. Sí, es el miedo de la bata blanca. Entonces, pero la Biblia nos dice cómo enfrentar los miedos. No nos dice necesariamente cómo no llegar a sentir miedo, no, cómo enfrentar los miedos. Por eso he titulado la predicación, ¿cómo enfrentar los miedos? ¿Puede decirlo conmigo? ¿Cómo enfrentar los miedos? Tenemos que saber en primer lugar que el miedo puede venir a nuestra vida, cualquiera de estos 4 miedos, y no debemos sentirnos culpables por sentirlos por un momento, por un tiempo. Lo que no es bueno y la Biblia nos enseña es quedarnos con ese miedo. Entonces tenemos que saber que no debemos dar lugar a que el miedo permanezca en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro ser, porque ese miedo nos paraliza, ese miedo nos confunde, ese miedo nos hace daño a nuestro cuerpo físicamente también. Cuando hay miedo el cuerpo segrega pues muchas hormonas, ¿verdad? Adrenalina, catecolaminas y ese tipo de cosas. Empiezas a acelerar el corazón, sudar las manos, a temblar un poco. Entonces, no demos lugar al miedo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el miedo siempre es una trampa. Cada vez que nosotros tenemos miedo y le damos lugar al miedo, caemos en una trampa. Oiga lo que dice Proverbios 29:25. En este caso es miedo a alguna persona que quiera hacernos daño. Dice Proverbios 29:25, temer a los hombres resulta una trampa. Pero no se queda solamente a los hombres. Tener miedo a cualquier circunstancia, tener miedo a una situación, tener miedo a un objeto o animales o cosas raras, eso nos esclaviza. Eso es una trampa. El miedo irreal es una trampa. ¿Por qué? Porque nos paraliza. Muchas personas por tener miedo no actúan y por miedo no logran muchas cosas que pueden lograr en la vida. Y el Señor por eso nos manda en la Escritura que enfrentemos el miedo, que venzamos el miedo y actuemos. El miedo abruma. Es tener una carga muy fuerte
sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro ser. Eso significa abrumar, como que el miedo lo aplasta a uno. Oiga lo que dice Salmo 55, 5. El miedo y el temblor me abruman. Está escribiendo el salmista. Y no puedo dejar de temblar. El miedo conduce al estar abrumado y conduce a temblar también, en algunos casos. No demos lugar al miedo porque hace que nos hundamos espiritualmente. Hace que no veamos que Dios actúa. Cuando no enfrentamos el miedo no permite que veamos la mano de Dios, la gloria de Dios. Por eso el Señor a veces permite en nuestras vidas circunstancias en las que no tenemos control y ya no podemos hacer nada, para que ejerzamos la fe en lugar de que el miedo se adueñe de nosotros. La fe verdaderamente se prueba cuando ya no tenemos certezas humanas, cuando ya no tenemos seguridades humanas, cuando ya no tenemos salida. Es ahí cuando verdaderamente se prueba la fe. Y por eso el Señor permite una situación así. Por ejemplo, en Mateo 14:30 dice así. Está hablando del pasaje cuando aquellos hombres de experiencia, discípulos que antes eran pescadores en el mar de Galilea, dice, pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Está hablando ya de Pedro. Entonces gritó, Señor, sálvame. Otro pasaje, gracias por colocarlo ahí. Otros pasajes paralelos hablan con más detalle. Es de esa tormenta en el mar de Galilea, cuando los discípulos entraron en un miedo terrible, porque a pesar de que tenían la experiencia, conocían cómo estaba la situación siempre. Esto fue algo muy repentino, fueron vientos y olas muy fuertes, entonces ya no tenían control de la nave y les entró un miedo intenso. No hay que darle lugar al miedo, porque el miedo, como ya decía, paraliza. En el pasaje que es muy conocido, que se encuentra en los libros, en el primer libro de Samuel, cuando Goliat amenazaba todos los días, en la mañana, mediodía y en la tarde, al pueblo de Israel, porque era un hombre grande, gigante, con mucha experiencia en las batallas y con semejante estatura, fuerza, y su lanza y su espada eran enormes, casi el tamaño de un hombre normal. Pues humanamente, ¿quién no iba a tener miedo? Pero prácticamente ese miedo paralizó incluso al ejército de Israel, paralizó incluso al rey Saúl, que a pesar de que Saúl era más alto del promedio de los demás, Saúl era grandote. Si se ponía el ejército ahí, los capitanes, los generales, los soldados, Saúl era más grande que todos, pero Goliat era mucho más grande. Entonces aquí Saúl tuvo miedo, pero el ejército y el pueblo de Israel se paralizó. Hasta que Dios levantó a David, un muchacho, ustedes conocen la historia, en la que creyó la palabra del Señor, creyó la promesa del Señor y enfrentó el miedo, porque yo creo que también David tenía un poco de miedo. No lo dice la Biblia, pero claro, era muchacho, pero él dijo, yo vengo. En mis propias fuerzas, pues no podré, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y este incircunciso no va a insultar ni al Señor ni a este pueblo. Así que yo le voy a quitar la cabeza. Y enfrentó y cabal lo derrotó. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se puede y se debe enfrentar un miedo. Sí, porque no creo que David iba así con mucha risa y confiado. Y nada. No, él iba como diciendo, bueno, yo aquí vengo en el nombre del Señor, que Dios me ayude. Tal vez le temblaban las piernas, posiblemente. Muchos hombres valientes cuando enfrentan situaciones no tiemblan antes, tiemblan después de haber superado ese asunto. Dice, ¿cómo logramos eso, verdad?
Bueno, primer libro de Samuel 17, 10, 11 dice así: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. 17, 10. Oyendo Saúl y todo Israel esta palabra de filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, el resto es historia. El lugar no debe estar en nuestra vida por mucho tiempo. Hay que sacarlo, porque el miedo también produce duda y espanta, ahuyenta la fe. Mateo 14:31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano del que había tenido miedo y entró en pánico, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El miedo hace que la fe desaparezca y entre la duda. Es por eso que en medio de lo que estemos viviendo, en medio de lo que miremos, en medio de lo que se nos dice, en medio de lo que está pasando, tenemos que creerle al Señor. Porque cuando le creemos al Señor, su palabra y su promesa, entonces el miedo no se apodera de nosotros. Sí. Nos llega y está un tiempo, pero no se apodera de nosotros. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero también el miedo nos hace comportarnos erradamente. Cuando alguien tiene miedo, no está muy claro en sus pensamientos de cómo actuar. Una persona miedosa es capaz de cualquier cosa y después se arrepiente. Fíjense que incluso, hablando un poco de las serpientes, estaba leyendo que las serpientes cuando muerden, no muerden porque son muy agresivas, valientes, muerden por miedo y reacción al ruido y al ser humano. De que son feas, pero también lo hacen por miedo. Entonces, este es un ejemplo. Gálatas 2:12 dice así, en esta traducción: pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Por miedo se estaba comportando de manera hipócrita. El apóstol Pedro, ¿sí? Entonces, el miedo nos hace comportarnos así. Nunca actuemos por miedo. Si reaccionamos por miedo, vamos a errar, nos vamos a equivocar. Hay que orar, echar fuera el miedo, poniendo nuestra fe en el Señor y en su palabra, y entonces podremos actuar de manera más atinada, más acertada. Así que, de manera práctica ya, ¿cómo derrotamos al miedo? Bueno, confiando, por ejemplo, que el Señor pelea por nosotros. El Señor está de nuestro lado. Cuando nosotros decimos: Señor, lo que estamos viviendo, lo que estoy viviendo, cualquiera que sea mi situación, yo sé que tú estás de mi lado. Puede ser que no lo sienta, puede ser que no vea una respuesta pronta, pero Señor, yo sé que tú estás de mi lado y peleas por mí. Entonces ya no tenemos miedo. Deuteronomio 3:22 dice así: no les tengas miedo, que el Señor tu Dios pelea por ti. Hermanos, esa es una verdad, ese es un principio espiritual. El Señor está de nuestro lado, está a favor de nosotros. Entonces no hay razón para tener miedo. Hebreos 13:6 dice: así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Nada que Dios no permita. Solo lo que Dios permita.
Y si Dios tiene todo medido y calculado y al final es para mi bien, eso tenemos que recordarlo siempre, entonces no debo de tener miedo. ¿Cómo vencemos el miedo? Confiando que el Señor nos acompaña a todas partes donde vamos. Amén. El Señor nos acompaña a todas partes. La situación puede estar difícil, pero si yo salgo con mucho miedo, ya caí en trampa. Yo voy a salir confiado en el nombre de Jesús. Y usted va a salir confiado en el nombre de Jesús. Que sí, que está muy peligroso aquí, que sí, pero si tengo que salir y es necesario salir, pues voy a salir con fe. Confiado que el Señor va conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, porque si uno empieza a salir y empieza a ver para allá, para atrás, y entonces ¿quién me va a cuidar? Yo no me puedo cuidar a mí mismo. Si el Señor no me cuida, en vano yo me cuido. Yo debo ser prudente, por supuesto, pero no, tenemos que actuar así, tenemos que confiar. Tenemos que confiar que el Señor, cuando aparece el miedo, es cuando tenemos que poner confianza en Él. La fe y el miedo no pueden estar al mismo tiempo. Escuche bien, la fe y el miedo no pueden estar al mismo tiempo. O tenemos miedo y tenemos fe. Es cierto que a veces podemos tener un poco de miedo después que fe, pero entonces estamos ya en una batalla. Pero la fe debe prevalecer y decir, Señor, tú estás a cargo, tú tienes control de todo. Tú sabes todo, Señor, tú sabes por qué permites esto. Señor, en ti confío. Y mantenernos allí. Salmo 56:3. El salmista había aprendido este principio para enfrentar el miedo. Él no dijo, yo nunca tengo miedo, yo siempre tengo valentía, tengo fe. No. Oiga lo que dice el salmista, cuando siento miedo. O sea que él tenía miedo y sentía miedo. Pero cuando sentía miedo, ¿qué hacía? Ponía su confianza en el Señor. Pongo en ti mi confianza. ¿Cómo derrotamos? ¿Cómo enfrentamos al miedo? Confiando en el Señor, cuando andemos en valle de sombra de muerte. Mis queridos hermanos, nuestra vida realmente es un milagro, cada día que la vivimos. Albert Einstein dijo, hay dos tipos de personas que pueden vivir la vida de manera diferente. Unas creyendo que nuestra vida es un azar, el resultado de la suerte, y otras creyendo que la vida que vivimos cada día es un milagro. Lo dijo Albert Einstein, un científico. Entonces, ¿por qué? Porque literalmente estamos rodeados en el mundo, humanamente hablando, de peligros. Peligros de muerte siempre hay. Alguien puede ir allí y de repente se desprende una gran montaña y como ha ocurrido. Cualquier cosa puede pasar. Y cuando andemos en situaciones un poco difíciles, hay que recordar, uno de los salmos que más paz debe traernos es el Salmo 23. ¿Por qué? Porque el Salmo 23 habla de nuestro Dios como el pastor que cuida, que guía, que alimenta, que protege a los que somos sus ovejas, a los que somos su pueblo. Entonces, en las situaciones donde más tensiones he tenido yo en la vida, y este año y el año pasado ha sido de muchas tensiones humanamente, porque el tener fe y ser salvo no nos exime de no sentir tensión, de no sentir estrés, de no sentir miedo a veces. No nos exime. Pero en medio de todo, y a veces cuando están pasando muchas cosas o ha pasado algo en la familia, etcétera, o alguien se enferma,
situaciones muy, muy complejas, o se perdió una gran cantidad de dinero, etcétera, etcétera. El Salmo 23 nos dice otro principio. Recordemos que Él es nuestro pastor. Aquí dice cabalmente en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, un valle oscuro donde no se ve una salida, y de muerte donde estamos rodeados de peligros, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es uno de los salmos que más ha bendecido mi vida. Es uno de los más conocidos. Me lo aprendí de memoria hace mucho tiempo. Y cuando he sentido esos momentos difíciles, lo empiezo a meditar, a decir, a veces aún en la cama, meditando, o a veces cuando ocasionalmente no se duerme por alguna situación tan rápido uno. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me llegará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Hay que recordarlo. Cuando el miedo venga, hay que recordarlo. Enfrentamos el miedo y podemos derrotarlo pues buscando al Señor siempre. Búscalo en oración, en adoración, en alabanza, en confianza, en fe, como lo hemos venido diciendo. Pero Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué dice? Me libró de todos mis temores. Lo que el salmista estaba diciendo, cantando, muchos de los salmos se cantaban, eran experiencias vividas, no era una teoría. El que había escrito lo había experimentado. Tal y como lo dice el Salmo, ¿verdad? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó a Jehová y lo oyó y le libró todas sus angustias. Bendito el nombre del Señor. Esta es la palabra del Señor que nos ayuda a enfrentar los temores y a vencerlos. En el nombre de Jesús. Hay niveles de situaciones, dependiendo de lo que el Señor permita. A veces es un problema donde uno tiene un poco más de calma porque tiene todavía tiempo de pensar y reflexionar. A veces acontece una situación en la que estamos en un dilema, no sabemos qué hacer. El problema es cuando viene una crisis. ¿Qué es una crisis? Cuando ocurre algo repentino que no teníamos ni siquiera tiempo de pensar, algo repentino. ¿Qué hacemos ante una crisis? Todo está calmado y de repente algo. Una crisis podría incluso mostrarse como alguien que va caminando y de repente tropieza, se cae y tiene un gran golpe y se fractura y ya no puede caminar. Una crisis dolorosa, una crisis que conducirá pues ir a la emergencia, etcétera, etcétera. Pero también hay situaciones de pánico que se complican, una cuestión muy, muy repentina. Entonces, confiar que el Señor nos ayuda y nos sostiene. Él nos va a sostener. Hay momentos en que uno siente que ya no va a aguantar. ¿Algunos de ustedes han pasado por esa situación? Levanten la mano, por favor, todos, porque todos, tal vez los más jovencitos quizás no han pasado experiencias así, pero todos, más de alguna vez hemos experimentado que ya no aguantamos. La tensión, siente uno que algo va a pasar y ya no aguanta uno. Entonces, ¿qué hay que pensar? Bueno, Señor, solo tú me puedes sostener.
Recientemente, bueno, ni tan recientemente, pero hace unos 4 meses, una de mis hijas viajó por trabajo, tenía que viajar, bueno, relativamente cerca, ahí a Miami, por cuestión de trabajo. Tenía planificado estar los días que le habían asignado, pero le cancelaron el vuelo de venida. Se la cancelaron 6 veces. Se iban a venir un viernes o un jueves, si no recuerdo mal. Estuvieron jueves, viernes, sábado. Y eso que están ahí, imagínense. Primero, la primera ocasión, es terrible vivir esos momentos. Por situaciones del hotel, situaciones de cosas que uno no tiene planificado, ¿verdad? Los compañeros también tenían que venir, compañeras, era un grupo de trabajo. Le dicen, bueno, se va a atrasar el vuelo, 20 minutos. A los 20 minutos se va a atrasar 1 hora. A la hora se va a atrasar 3 horas. A las 3 horas cancelaron la primera vez. Al siguiente día les dijeron que se presentaran temprano. Estaban ya ahí. Estando ya ahí como a la hora, le cancelaron el vuelo. Dijeron, puede ser que salgan en el vuelo de la tarde. Ahí todo el día en el aeropuerto, con mascarilla, en una multitud. Lo mismo, dentro de 20 minutos. Luego, media hora, a la hora cancelado el vuelo. Bueno, la última oportunidad, el vuelo de la noche, se lo cancelaron. El día siguiente le dijeron, mire, se va a tener que ir hasta lunes. Y uno de padre, pues, imagínese. Y el esposo, cuidando al bebé. Imagínense. Los padres y los abuelos nos angustiamos. Nos quería entrar el miedo, pero entonces no, Señor, tú estás a cargo. Y una de esas llama a ella, mire, ya no aguanto. En el aeropuerto ya siento que me desmayo. ¿Quién no va a sentir que se desmaya ahí estando 2 días intentando y con el calor y que no comiendo y que haciendo colas para allá y que para allá? Es terrible, mis queridos hermanos. Pero bueno, el Señor es quien nos sostiene en medio de una crisis. Hay que confiar en Él. Marcos 5, 35, 36 dice así: Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron, su hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús no le hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que les dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente confía. Oiga estas palabras del Señor Jesucristo. No tengas miedo, solamente confía. En una crisis hay que recordar esa palabra. No tengamos miedo, solamente confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor y confiemos en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya tiene todo arreglado. Porque en última instancia, si una situación llega incluso a la hora de que se complique todo, que una persona, un ser querido muera o alguno de nosotros ya sea el momento, de todas maneras Cristo ya lo arregló, ya resucitó Él y nosotros vamos a resucitar también. Entonces, ¿para qué nos vamos a angustiar? Allá nos dijeron muchos amén. Pero tampoco, el Señor ya solucionó todo. Aquí la hija ya había muerto, de Jairo, pero el Señor les dijo, porque el plan para él y para esta familia era glorificar el nombre de Dios, del Padre y de Jesús también. Le dijo, no tengan miedo, solamente confía. Y el Señor hizo el milagro. Mis queridos hermanos, hay que aprenderse algunos textos de la Escritura. Yo les animo a que ciertos textos se los aprendan para que en el momento, cuando vengan los problemas, uno los tenga para decirlos, creerlos. Por favor,
Es cierto que ahora hay facilidad en el celular y uno puede buscar el texto, pero a veces en esas circunstancias, si uno no sabe dónde está el texto, no lo va a decir. Así que, textos como los que hemos leído. A mí hay un texto que me ha bendecido mucho. Me lo sé de memoria. Lo curioso es que ahorita no me acuerdo de la cita, pero dice: no temas, yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas profundas de grandes problemas, yo estaré contigo. Cuando cruces por los ríos, no te ahogarás. Los ríos de problemas, dificultades y terribles cosas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni las llamas arderán en ti. Es Isaías, ¿verdad? ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo? No importa, no importa. Esa palabra, ¿por qué uno no puede decir todo lo puedo en Filipenses 4:13 que me fortalece, por ejemplo? ¿Verdad? Uno puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque sepamos que está en Filipenses 4:13, ¿verdad? Pero es mejor si uno se lo sabe con todo y el versículo. Pero es ese texto, imagínense. Señor, estamos pasando por aguas profundas, por ríos de dificultades, de enfermedades, de escasez, de crisis. Pero vamos a pasar. Otra vez, fíjese, el Señor no nos ha dicho que nos va a librar a los creyentes de pasar por los ríos que pueden traer destrucción, pueden traer situaciones muy difíciles. Él ha prometido estar con nosotros y que no nos vamos a ahogar. Cuando cruces por los ríos, no te ahogarás. No nos ha dicho que vamos a ser libres de las pruebas de fuego, no. Cuando pases por el fuego, las pruebas de fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cuando las cosas cambian repentinamente, como ocurrió con la pandemia, todos sentimos miedo, todos sentimos un poco de ansiedad y nadie se me haga el valiente. Yo no soy valiente, soy miedoso, pero en Cristo el miedo no permanece en mí. No soy miedoso, no vivo en el miedo. Estoy diciendo que soy vulnerable también al miedo, es lo que quise decir. Todos somos vulnerables. ¿Sabe que el Señor Jesucristo, ya cuando vio que la cruz estaba cerca, tuvo miedo y se angustió? Vaya, entonces, ¿se dan cuenta? Todos. Pero cuando hay un texto que nos fortalece cuando las cosas cambian repentinamente, es aquel famoso salmo, creo que está en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y los montes tiemblen a causa de su braveza, no temeré. Hoy sí se va a aprender el Salmo, esa parte 46, por favor. 46:1. Otros más conocidos, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y como cosa que no es lo que te hacen la guerra, porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, no temas, no temas. Jesús les dijo a sus discípulos, sin duda los vio con mucha compasión, porque eran grandes, fuertes, pero sabían que como seres humanos todos tenían miedo en alguna ocasión. Y les dijo: no teman, manada pequeña, porque a Dios le ha placido darles el reino. Hermanos, no tengamos miedo. Somos como ovejas. Una de las características de las ovejas es que son miedosas. Se espantan por cualquier cosa. Ahí las ovejitas así son. Por eso Él les dijo: no teman, manada pequeña, ovejas, corderos, no teman, porque Dios
a Dios le ha placido darles el reino. ¿Y en qué consiste el reino? En gozo, paz, justicia, en el Espíritu Santo. Y queridos hermanos, tengamos gozo. A ver, ¿quién se sabe algo de Josué 1:9? Lo sabemos un poco más, pero a veces se nos olvida cuando el miedo viene. Cuando hay que enfrentar al enemigo, cualquiera que sea, ¿verdad? El diablo, el mundo, la maldad, la enfermedad, la crisis, cuando la situación de la familia, los hermanos, situaciones así se nos olvida. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, que estará contigo donde quiera que vayas. ¿Saben? A ver, terminamos con una pregunta. ¿Saben? Diga más o menos, ¿cuántas veces aparece la frase no temas o no temeré? Pero ¿cuántas veces aparece en la Biblia esa frase, no temas? ¿Alguien ya oyó y averiguó algo? Aparece, bueno, exactamente 365, pero con sus variantes un poco más. 365 veces aparece la palabra para el pueblo del Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Oremos un momentito, mis queridos hermanos, y démosle gracias al Señor. Bendito Padre, te adoramos, Señor, y te alabamos. Gracias porque tu palabra siempre es oportuna, tu palabra siempre es pertinente. La necesitamos cada día, Señor. No podemos jactarnos que somos valientes en nuestras propias fuerzas. Más bien somos frágiles y débiles, Señor. Pero Padre, así como aquellos grandes hombres de Dios como David tuvieron miedo, pero en el día que tuvieron miedo en ti confiaron y tú los sostuviste. Señor, ayúdanos a que el miedo, los miedos no queden en nuestro ser. Padre, que podamos enfrentarlos cuando aparezcan y podamos vencerlos. Señor, que podamos experimentar la fe, el gozo de creer, porque cuando tenemos fe no hay miedo. Señor, podemos decir confiadamente, porque te conocemos a ti, conocemos tu palabra, no temeré del futuro. Ahí donde está, diga conmigo, no temeré del futuro. Tú estás conmigo y siempre me sostendrás. Amén. Diga conmigo, no temo el presente, ni las cosas que vienen, ni las cosas que estoy viviendo, porque tú me acompañas, tú me sostienes, tú me defiendes y me das la victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Si hay alguna persona aquí que no tiene a Jesús en su corazón y su vida está llena de miedos, tal vez de ansiedad, de temor, de incertidumbre, reciba a Cristo. El Señor lo salvará, le perdonará sus pecados, lo hará una nueva criatura, le dará la vida eterna, escribirá su nombre en el libro de la vida, pero le ayudará a enfrentar los miedos para que tenga una vida de paz y de gozo en medio de los problemas. Si alguien necesita recibir a Cristo, diga conmigo esta oración de fe, esta palabra de fe que está en la Escritura. Creo en ti, Jesucristo.
te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mis labios como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios.